¿Listo? Entonces, nuevamente buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda parte. Bueno, ya vamos varias clases, pero el tema sobre la implementación de un cultivo. Obviamente que pues lo vamos a tratar de enfocar hacia el tema de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas agrícolas. Todo lo que se debería saber cuando uno adquiere un lote, pues ha pasado, muchos me han preguntado, bastantes pero me han llamado. Me dicen que pues o heredaron un lote o van a tomar en arriendo un lote, les regalaron un lote o lo van a comprar. Van a comprar un lote para sembrar. Entonces, pues hay que saber algunas cosas, ¿no? Sobre ese lote, sobre esa tierra y cómo se puede implementar un cultivo y ponerlo a producir. Sí, muchas veces pues se nos dificulta porque son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de irlo a revisar. Entonces aquí vamos a revisar, a mirar esto, a mirar qué se necesita de ese lote para que nosotros pues podamos sacar adelante cualquier cosa, un sistema productivo que en este caso pues para nosotros es el tema agrícola, ¿no? Ya habrán otras características muy parecidas a las que les voy a mencionar si es para el tema pecuario, para producir animales. Entonces aquí lo que nosotros vemos es pues que con respecto a eso, tenemos que conocer la localización. ¿Y qué es la localización? Pues en cuanto a condiciones de ese terreno, nosotros llegamos allá a la finca, al lote, bueno, cuando lo vayamos a adquirir de cualquier forma, tenemos que mirar esas condiciones de ese terreno y tenemos que mirar en dónde está localizado. Entonces, si es fácil el acceso, si está cerca a una ciudad, ¿listo? Y conocernos el clima de esa zona. Tenemos que saber algo del clima de esa zona. Entonces, puede ser en un páramo, como puede ser en una zona muy baja en algún municipio, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que mirar si es caliente, frío, es decir, conocer la temperatura promedio de la zona, saber si de pronto ahí hacen heladas, ¿no? Hay heladas. Entonces, pues ya dependiendo, si hay heladas, pues tenemos que necesariamente sembrar cultivos que sean resistentes a las heladas. Entonces ahí podemos hablar de, incluso hasta cultivos de páramo, de algunos frutales. De pronto papa, cebolla, si se trata de un alto, no sé, el alto de San Miguel, el alto de las Rosas, el alto de las Nieves, el alto, bueno, así, cualquier cosa como que sea de clima de páramo. Y tenemos que conocer de este clima también las temperaturas promedio, ¿sí? Si es temperatura promedio, es aquella temperatura que se promedia durante todo el día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bogotá podemos estar hablando de temperaturas promedio, dependiendo de la época del año, de 17 grados de temperatura promedio. Ya otra zona, digamos como Granada o yendo hacia San Antonio, ya podemos estar hablando de 22 grados, ¿sí? Promedio. Y también conocer las mínimas. Las mínimas son las que se registran en horas de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, ¿sí? Y esas temperaturas nos pueden marcar menos de un grado, menos de 0 grados centígrados, puede darse eso. Y es cuando ocurren las heladas, 1, 2, 3 hasta 4 grados, ya pueden haber heladas. Entonces, si tenemos sembrado un maíz, por ejemplo, pues se nos vuelve nada. El pasto, incluso cuando ustedes ven de pronto, según los ya, pues conocen las zonas, entonces ahí el pasto se escarcha una vez que se ha producido una helada. Y conocer también las temperaturas máximas, que algunas temperaturas pueden llegar incluso en un clima como páramo, pueden llegar a 24 grados. Un día que no haya nada de sol, perdón, nada de nubes. Y se puede subir la temperatura, ese sol fuerte, picante, como el de Bogotá, que puede llegar a los 24 grados. Podría darse eso, ¿sí? Entonces, conocer esas temperaturas con respecto al clima y también saber cuánto llueve, ¿sí? Si estamos en Cundinamarca, si es una zona en Cundinamarca, pues sabemos que aquí se registran dos épocas de lluvia. Aló, aló.
aquí se registran dos épocas de lluvia, ¿cierto? Que conocemos las primeras que podríamos decir que comienzan en abril. Bueno, aunque sí, ya sé que de pronto vamos aquí a tocar el tema de calentamiento global y que ya no se está cumpliendo lo mismo que antes, pero siempre tiende a haber una tendencia, ¿sí? Entonces aquí son dos épocas, una que la podemos nombrar después de abril, incluso que es larga, puede ir hasta junio, julio, y otra que puede ser por ahí desde octubre hasta diciembre, octubre, noviembre y diciembre, pero aquí vemos un fenómeno raro, y es que en agosto ha llovido, cosa que pues nunca habíamos visto una cosa así, ¿no? En agosto ha llovido, han caído lluvias incluso torrenciales, pero para las condiciones de esa zona donde vayamos a sembrar, pues sí saber si se encuentra con Dinamarca, si está por ejemplo en Villavicencio, allá los modelos de precipitación o lluvia, pues son largos, ¿no? Allá por ejemplo empieza a llover desde marzo a abril y termina por allá entre septiembre y octubre. Todo el tiempo lloviendo, lluvias torrenciales todos los días. Es un modelo monomodal, es un solo pico pues ahí de lluvias, mientras que aquí en Cundinamarca son dos. La radiación es la radiación solar, también de la zona, es esa cantidad de energía expresada en calorías que pasa, que atraviesa un centímetro cuadrado. Pero ese es un dato que después, bueno, ese no es, digamos, como tan necesario. Lo que sí es necesario más que la radiación es el brillo solar. Y el brillo solar hace referencia a la cantidad de horas sol, de horas de sol que hace durante el día. ¿Sí? Y para todo esto hay registros, para la precipitación, temperatura, radiación, brillo solar. Para todos esos datos hay registros. Y eso los podemos conseguir en el IGAC. Listo, los podemos conseguir perdón, en el IDEAM, ¿no? Eso se consiguen en el IDEAM. Ya les digo acá, IDEAM. Sí, creo que es el Instituto de Agrometeorología, algo así. Y ahí se pueden conseguir todos estos datos por cada zona, en todo el país. Existen unas redes de estaciones climatológicas por zonas en todo el país y se puede solicitar esos datos al IDEAM y conocer conocer los datos históricos de la zona. ¿Sí? Entonces también, por cada uno de estos se necesita, ¿no? O sea, precipitación, pues tiene que llover donde nosotros vayamos a sembrar para nuestros cultivos. Temperatura ya lo habíamos dicho, si hacen heladas, pues nos puede dañar los cultivos. ¿Listo? Brillo solar o radiación solar. Si vamos a sembrar, por ejemplo, un frutal, pues necesitamos que se dé la mayor cantidad de horas de sol o determinado número de horas de sol al día. Humedad relativa, pues si el ambiente es muy húmedo, pues se nos tienden a enfermar las plantas. Si es muy seco, pues eso es una ventaja para muchos casos. La humedad relativa es el agua que hay presente, el agua que hay presente en la zona, en forma de vapor de agua, que se puede incluso hasta respirar, ¿no? Son microgotas, pues. Y el porcentaje de todas esas microgotas en un centímetro cúbico, así es como se expresa. Por ejemplo, pueden haber humedades en X zona, Bogotá, pueden haber humedades acá entre 80% a 90%. ¿Listo? Entonces esas humedades expresan eso, que hay en ese centímetro cúbico un 90% de gas o de gas en forma de agua en forma de gas, rodeando o bueno, ocupando ese centímetro cúbico de aire, de ambiente donde estamos ahí. ¿Listo? Bueno, aquí estoy mirando unas cosas, quiénes han podido entrar. Listo. Bueno, lo mismo, presión atmosférica, pues esto hace más relación con la altura sobre el nivel del mar, cuando uno dice que son los metros sobre el nivel del mar, ¿sí? A mayor altura, menor presión atmosférica, a menor presión, más bajo, así tirando, llegando hacia el mar, hacia los 0 metros sobre el nivel del mar, es mayor la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esto hace más que todo referencia a la altitud, ¿sí? Y la presión atmosférica es una fuerza que ejerce
los gases, sí, los gases en general que hay en la atmósfera, el CO2 y otros gases y la misma, el agua, golpeando nuestra piel, digamos, golpeándonos a nosotros, haciendo una presión con una fuerza, eso se conoce como presión atmosférica, ¿listo? Que está relacionada directamente con la altura que hay sobre el nivel del mar. Entonces, aquí en Bogotá estamos en los 2550, casi a 2600, que eso equivale también a un clima frío. Si nos bajamos por ahí de 2000, ya consideramos un clima templado. Ya a menos de 1200 ya es un clima cálido. 1200 por allá hasta cero. Sí, que aquí pues ya hablaríamos, por ejemplo, como Melgar, ¿no? Melgar, por esa zona, el clima pues es bastante cálido, ¿no? Y Girardot, allá se registra en alturas de los 800, incluso hasta 200 metros sobre el nivel del mar, en algunas zonas de esas, ¿sí? La presión, bueno, la nubosidad, pues eso también se mide por octas, así se llama, octas, y es la cantidad de nubes que hay en determinado momento sobre nuestro entorno, ¿sí? Si nosotros volteamos a mirar hacia el cielo, a grandes rasgos alcanzamos a ver como una especie de círculo gigante, lo que nosotros ven, lo que alcanzan a divisar nuestros ojos. Y ese círculo que nosotros trazamos, hay octas de nubosidad y es cuando nosotros vemos en el clima las noticias que dicen cielo totalmente nublado, cielo parcialmente nublado, tres cuartos de viento, de nubes, bueno, todo eso. A veces ese dato tampoco es tan necesario. Aquí lo más importante es para la zona el terreno que compremos y si vamos a sembrar algo necesitamos conocer precipitación, o sea, la lluvia, la temperatura, el brillo solar, la humedad relativa, ¿listo? Y en sí esos son los que necesitaríamos conocer, ¿vale? No se preocupen nuevamente, yo estoy grabando la reunión, no se angustien por eso. Lo otro, una característica esencial es que el lote tenga agua. Tiene que tener agua y si no, pues nada que hacer, apague y vámonos. Si el lote no tiene agua, no tiene fuentes hídricas, no se puede hacer absolutamente nada. Hay que también, de las condiciones del terreno, revisar el acceso, ¿sí? Porque puede ser una finca donde para entrar incluso a la finca tengo que atravesar otra finca, la finca del vecino. O puede ser una finca que ya muchos años no la han manejado, no la han cuidado, la vendieron y se taponó el acceso a la finca, es decir, la carretera, el camino que conduce a la carretera principal de la vereda, ¿sí? No está, simplemente hay como vegetación o cosas así. Entonces, o si no, pues a veces toca unirse con otro vecino y comprarle a un vecino un pedazo de terreno para que él pues nos deje pasar por ahí como una especie de carretera. Entonces hay que revisar todo eso, o si el acceso es fácil, lo ideal sería cerca de una carretera y cerca de la ciudad. Sí, eso será como lo ideal y que se pueda sembrar ahí, ¿no? El entorno, miles de cosas, aquí sí hay miles de cosas, es los vecinos, por ejemplo, si los vecinos que hay al lado cultivan también, si cultivan, digamos, por ejemplo, papa, un ejemplo, que cultivan papa, la papa la fumigan todos los días y pues puede haber ahí un problema de contaminación, toxicidad o un poco de cosas. O si, por ejemplo, producen solo, es una finca productora, finca lechera, por ejemplo, es que puede llegar a ocurrir en esos casos, o producen solo pollo, ¿sí? O simplemente no producen nada. Ahí hay un matorral, hay unos potreros, y pues también podría representar una ventaja. Lo mismo, el agua puede pasar un riachuelo al lado, el río de la vereda puede pasar al lado de la finca. Y como esto, muchas otras cosas que podrían afectarnos, ¿no? En el momento que nosotros vayamos a sembrar o beneficiarnos en alguna manera. Bueno, lo otro es conocer qué se va a sembrar. ¿No? Por lo general, lo que se siembra cuando nosotros adquirimos ese lote, por lo general lo que uno siembra es lo que se siembra en toda la zona, en todo el municipio. ¿Sí? Entonces digamos que ahí todos los vecinos siembran curuba, o todos los vecinos siembran feijoa, o todos los vecinos ahí en el sector siembran gulupa, ¿sí? Yendo para Sueva, o bueno, hacia Junín, ¿sí? O siembran girasol, yendo hacia Chuachí, cosas como esas. Entonces ahí hay que tener presente que pues si ese nicho económico se mueve así,
pues podemos invertir en ese cultivo, ¿sí? O cualquier otro cultivo bienvenido sea siempre y cuando se adapte a la zona en la cual nosotros nos encontremos. Entonces ya habíamos dicho cómo se puede adaptar un cultivo a nuestra zona, sabiendo qué cultivo es y que cumpla ese cultivo con estas condiciones, ¿sí? Que resista temperaturas, bueno, un poco de cosas, ¿sí? Entonces, del cultivo, lo más importante, pues, es las características en las cuales de las cuales nosotros vamos a depender para poderlo ponerlo a producir. Y es revisar, por ejemplo, una de ellas como las semillas, si se necesita comprar semilla o se necesita comprar plántula. Entonces, si necesita comprar semilla y es una siembra directa ahí sobre el lote, pues es una ventaja. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, como las legumbres, la papa, ¿sí? Ajo, ¿sí? O en caso contrario, si hay que comprar plántulas como alguna hortaliza, más como si tirando al clima frío, si tenemos la finca en un clima, una zona fría, pues hay que saber si hay que sembrar, si comprar las plántulas o hacer semilleros, que ya hemos visto algo sobre los temas de semilleros, después los vamos a repasar. Esto de semilleros, pues es plantular, hacer plántulas o sembrar en unas cosas que se les denomina semilleros, que traen una tierra especial, turba, o una mezcla de tierra con otras cosas, se siembra ahí, se espera más o menos unas 3 4 semanas a que crezca la plántula, por ahí hasta 7 a 10 centímetros, y de ahí sí la pasamos para el sitio definitivo, al lote donde nosotros vamos a sembrar. ¿Listo? Hay que conocer las etapas del cultivo, de la planta. ¿Sí? La planta, dependiendo de lo que queramos. Si queremos hoja, entonces hay unas etapas principales como germinación y etapa vegetativa, ¿sí? Pero dentro de cada una de esas de germinación, día a día hay unas tablas que le describen a uno lo que va pasando día a día o semana a semana en X cultivo, en determinada especie. Eso a veces se puede conseguir. Entonces, un ejemplo, para la lechuga, digamos que a los 50 días después del trasplante, ya la lechuga, digamos, alcanza un grosor o un ancho de unos 12 centímetros. Un ejemplo, podría manejarse así. O que a los 300 días después del trasplante, en el aguacate, ¿sí? Ya se empiezan a aparecer los primeros botones florales. Esas tablas hablan así, qué pasa a la semana o qué pasa a los tantos días después del trasplante, a los otros tantos días después del trasplante o después de la siembra. También se puede decir así. Y es importante conocer eso, conocer la tecnología del cultivo. Lo otro, la comercialización, pues como les decía, si es lo que se cultiva dentro de la zona, pues va a ser más fácil comercializarlo con los vecinos, o uno habla con los vecinos de ahí del municipio, del pueblo, de la vereda, ¿sí? Y el mismo comprador que le compra a los demás nos puede comprar, ¿sí? Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que uno produzca y consiga no intermediarios, sino vender el producto directamente a un consumidor final, ¿sí? Entonces, mirar miles de estrategias de comercialización. Miren que hoy en día existen las famosas, ya creo que han escuchado este tema, de las TICs, ¿listo? ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información y la comunicación para comercializar nuestros productos. Entonces hay unas plataformas que pertenecen a una red que se llama e-commerce, algunos ya las conocen. ¿Qué significa eso? Pues montar nuestros productos, lo que estemos produciendo en nuestro campo, en nuestra área, en nuestro lote, ese lote que vamos a poner a sembrar, conocer esas plataformas, inscribirnos a esas plataformas y ofrecer, eso es gratuito, ¿no? Ofrecer nuestros productos en esas plataformas, comenzando desde Mercado Libre, incluso hasta plataformas gigantescas de comercialización de productos y de cualquier tipo de productos. Podemos ofrecer nuestro cultivo, digamos nuestras guayabas, nuestro aguacate, nuestras lechugas, las podemos ofrecer, digamos, en eBay. Hay páginas así, en Amazon, eBay, Amazon, Mercado Libre, Linio, ¿sí? Es para eso. O si no, las que son exclusivamente
para temas agrícolas. Entonces ahí está Comproagro y hay otras, ¿no? Entonces, ese tema de la comercialización, pues tratar de que cuando nosotros, antes de proyectar la especie que vamos a sembrar, indagar, averiguar, ¿sí? Con los vecinos o cómo está el tema de la producción en esa zona. Saber si ese producto se vende bien, si lo pagan bien, si hay algún problema en la vereda, que pasa un solo intermediario y ofrece a veces 5.000 pesos por una canastilla de frutales. Pues eso se ha visto y puede pasar. Entonces, pues, si pasa eso, yo me quedo con mi mango ahí. ¿Sí? Entonces, no, pues yo tengo que ya transformarlo, hacer otra cosa, buscarme por otro lado la comercialización. Entonces, hay que tener aquí contemplado en estas características del cultivo el transporte. El transporte de lo que yo saque, el transporte de lo que yo produzca. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y tenemos que tener en cuenta que si no pasa el camión por la vereda, y puede pasar eso, que yo he invertido gran capital en mi cultivo y da la casualidad que pasa el intermediario, el que la va a llevar, él pasa el camión comprando eso, ¿sí? Y nos ofrecen precios irrisorios, abusivos, que ese es el problema que tenemos acá, precios extremadamente bajos, ¿sí? Lo que les digo, pueden ofrecer, he visto casos en los que en San Antonio de Tequendama, para no ir lejos, a una canastilla de limón Tahití han ofrecido hasta 5.000 pesos por canastilla, pasa el camión de la vereda, el camión, pasa el camión, cualquier intermediario. Entonces, eso es algo, pues, frustrante, ¿no? Algo triste, algo. Entonces, no, pues es tratar de mirar la cantidad de oportunidades a nivel de comercialización que existen a través del Internet, del voz a voz, de las redes sociales. Simplemente, el simple hecho, por ejemplo, de yo tener Facebook, de tener WhatsApp, hoy en día tenemos que aprovechar todo eso, ¿no? Tener Facebook y WhatsApp, comercializar mis productos por esas páginas, ¿sí? Por YouTube, bueno, miles de cosas, ¿sí? Acordémonos, bueno, en Facebook uno puede publicar su producto dependiendo de la cantidad, 300 millones de personas, de usuarios registrados en Facebook, y uno hace la publicidad sobre eso, y pues ahí invierte, no es gastar, es invertir un dinero en esa publicidad, ¿sí? La rentabilidad, miremos que lo que yo produzca, todo eso que yo invierto en un cultivo, lo recupere, pero aparte de recuperarlo, tengo que sacar una ganancia, ¿sí? Aparte de lo que yo produje, invertí. Entonces, invertí 7 millones de pesos en una hectárea sembrada en lechuga, yo mínimo le tengo que sacar unos 12 13 millones o más. Si se pudiera el doble, genial. Porque ¿cuánto demora la lechuga? 4 meses. Y si yo, o sea, le invertí 7 millones y le saqué 14, pues dividamos esa ganancia, esos 4 millones restantes, dividámoslos en 4 meses. Algo así, me dice 1 millón mensual, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que tenerlas también muy presentes. ¿M? Los recursos con los que ustedes cuenten o el agricultor cuenta, ¿sí? Y aquí hago referencia a que pues no hay que escatimar en gastos, que si tengo que invertir en un análisis de suelos, pues bueno, metámoslo ahí. Y hago mi proyecto, mi anteproyecto, mi tabla de costos y reviso si eso puede ser rentable o no. Que yo le metí el análisis de suelos, que compré semilla de la mejor calidad, que compré los materiales, bueno, todo el listado pues de materiales necesarios para mi proyecto y se me fue tanta plata. Entonces, mis recursos representan eso. ¿Y qué recursos tengo yo? Desde la misma finca, como por ejemplo los recursos alrededor del entorno de la finca, si hay agua, si hay buen clima, si llueve poco, mucho, cómo son los suelos o la tierra de la zona. ¿Sí? Si por ejemplo en esa zona llueve bastante, perdón, si en esa zona los suelos son muy arcillosos, por ejemplo. Sí, y si los suelos son pues muy arcillosos, ¿qué se podría sembrar ahí? Entonces puede ser, no, ahí no podemos tener un recurso, o por ejemplo aquí en Cundinamarca, los suelos nativos de Cundinamarca y suelos que son vírgenes, pues digámoslo así, eso es un recurso gigantesco, enorme, que si vamos a sembrar de pronto ahí por primera vez, pues mirar qué manejo se le va a dar a esa tierra o a ese suelo. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Los insumos, todo lo que vamos a invertir en ese cultivo.
Entonces, ¿representado en qué? En los fertilizantes, en la semilla, Buenas en el tardes. agua. Buenas tardes. Que Buenas no tardes. podía conectar, no, no hubo, qué pena. No, tranquila, 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 no se preocupe. Ya aquí ya creo que su merced ya, así ya, ya aquí ya está. Listo. Bueno, Bueno, entonces, bueno, los insumos, todo lo que son fertilizantes, ¿no? Fertilizantes, bioplaguicidas, plaguicidas orgánicos o plaguicidas químicos, ¿sí? ¿Cuánto se nos va a ir en eso? ¿Cuánto vamos a invertir en también todo el material para la post cosecha? Bueno, el tema de las tijeras, las cuerdas, canastillas, costales, pita, ¿sí? El flete. ¿M? Todo eso se va a ver representado en unos insumos y vamos a ver unas tablas de lo que se nos puede llegar a ir. Podemos hacer un ejercicio la próxima clase de lo que se nos podría ir a nivel económico, incluyendo todo el tema de las BPA, ¿sí? Y vamos a hacer, a marcar la diferencia en un cultivo con BPA y un cultivo sin BPA. Pues digamos que si vamos a comenzar, si hasta ahora vamos a comenzar a sembrar algo, pues lo que vamos a producir en el lote, pues es para invertirlo para venderlo dentro de la zona, y no, digamos, no tanto como con fines de exportación. Si lo vamos a hacer con fines de exportación es porque ya tenemos de pronto algo comercializado, tenemos nuestro terreno y podemos venderlo a otra parte, a otro lugar. Entonces ahí el gasto inicial, el gasto de inversión inicial va a ser muy alto, ¿sí? Porque, por ejemplo, me va a tocar meterle un sistema de riego bien automatizado para cuestiones de buenas prácticas agrícolas, entonces ya va a ser como un poco más de precisión, no desperdiciar tanto los productos, un sistema de manejo integrado de la fertilización y el riego, que ya los vamos a ver, ya les voy a explicar todo esto. ¿M? Entonces, aquí como les decía, el clima que se ve representado la cantidad de grados centígrados que se ven en el día acumulados y la cantidad de horas de luz que haga durante el día. Hay registros sobre eso en el IDEAM, ¿listo? La mano de obra. Y aquí viene otro tema difícil, ¿no? Que tenemos nuestro terreno, sabemos que en el terreno se siembra, qué sé yo, limón Tahití, y que en ese terreno, pues, todo el mundo siembra limón. Entonces, bueno, pongámonos a sembrar nosotros también limón, podemos conseguir un cliente fácil y ya vamos a comercializar nuestro producto. Pero puede pasar que no haya disponibilidad de mano de obra. Y es un fenómeno que hoy en día vemos, que pues los muchachos, los jóvenes, entre 18 y 28 años, los que tienen capacidad pues como de laborar, se van para la ciudad, ¿sí? O no están ahí presentes en la vereda, o bueno, muchas cosas, y se nos va complicando un poco el tema de la mano de obra, pues obviamente que nos toca a nosotros, ¿sí? Y más encima una mano de obra que sea calificada, ¿no? Tener mano de obra calificada, pues, en condiciones de un cultivo, es complicado, es difícil de conseguir. Pues si toda la gente siembra ahí limón, pues de pronto puede ser fácil con un vecino contactar a alguien que ya tenga experiencia en cultivos de limón, pero esto se nos vuelve un problema. Y eso tiene que ser con todos los términos de la ley, ¿no? Con todo lo legal, lo máximo, máximamente poder legalizar todo, es decir, que esa persona, si la vamos a contratar y tiene experiencia, pero de pronto no tiene al día los papeles, no sé, del CISBEN, no paga salud y pensión, ni siquiera paga una ARL, entonces nos toca a nosotros pagarle al menos la ARL y otro tipo de cosas, ¿sí? Para que esa persona esté asegurada, dentro de las BP acordémonos que se habla del cuidado y la seguridad del trabajador, y eso implica el bienestar del trabajador, implica pues que laboralmente pues él esté con todo lo legal, ¿no? Todo lo más posible en cuestiones legales. Entonces, asegurarlo, ¿no? Que él tenga al día los papeles del CISBEN y si no, pues, si yo cuento con esos recursos, ¿sí? Como agricultor, pues se le va a pagar un sueldo o un día según el mínimo con prestaciones que ya saben cuáles son, todo el tema de los parafiscales, salud, pensiones y ARL, pero más que todo la ARL. Las características del cultivo, pues también mirar el tiempo, en cuánto tiempo se nos va a dar ese producto. Entonces ahí tenemos productos que son perennes, que duran varios ciclos y varios años, semiperennes que pueden durar 4 años, por ejemplo, o 2 años, o cultivos de ciclo corto. Entonces ahí podemos hablar de hortalizas, ¿sí? De papa, bueno,
lechuga, bueno, algo que sea corto. Entonces hay que contemplar esas características y tener en cuenta que si vamos a sembrar un cultivo que sea perenne como un frutal, pues la inversión inicial es muy grande y probablemente esa inversión la vamos a recuperar tal vez en más de un año. Tendrá que pasar un año, incluso hasta 3 años para poder recuperar esa inversión. Esa es la desventaja de pronto, una de las ventajas de sembrar en general, de cultivar algo, ¿no? Así sea, por ejemplo, una zanahoria. Digamos que la zanahoria se dio a los 4 meses y medio, 5 meses, ¿sí? Durante esos 5 meses, ¿qué vamos a hacer? Estar sacando egresos, solo sacando plata del bolsillo, saque plata, y ya la vamos a ver hasta determinada época. ¿M? Ya cuando saquemos la cosecha. Contar con asistencia técnica dependiendo de los recursos del agricultor. Entonces, también contratar a un agrónomo, obviamente que no lo vamos a contratar tiempo completo. Podemos ahorrarnos y pagar una asesoría, así sea 1 o 2 veces durante el ciclo de cultivo, para que nos diga qué tenemos que hacer, cómo va el cultivo, y es una inversión que hay que hacer. Nunca va a ser un gasto, ¿listo? La capacitación. Entonces, acceso a la información hay mucho. Uno puede entrar a Google y ustedes colocan el cultivo de la lechuga, el cultivo del durazno, el cultivo del tomate, ¿sí? Y van a encontrar un sinfín de información relacionada con eso, que pues eso es de muy gran ayuda, pero aprovechar también todo el tema de la capacitación, como por ejemplo el SENA, algunas universidades cuando hacen convenios con algunos municipios, la CAR, el ICA también ofrece capacitaciones, la misma alcaldía, los mismos ingenieros de la alcaldía, de la Oficina de Desarrollo Económico en X municipio, que también ofrecen capacitación, entonces siempre están moviendo como en ese cuento, ¿sí? Nunca dejar de capacitarnos en lo que sea específico. Un ejemplo, si por ejemplo yo siembro frutales, entonces en esos frutales pues vale la pena asociarse, el tema de la asociación, con productores también de la zona y con asociaciones o gremios. Entonces un ejemplo, Asofrucol, ¿sí? O Fede Papa, o Fede Cacao, Fede Palma. Bueno, y para eso existe, porque a través de esas asociaciones o esos gremios, de productores, ellos le traen a uno asistencia técnica, capacitación, incluso hasta conseguir el tema de los insumos, los puede uno conseguir más económicos, ¿no? Pueden conseguir más económicos tal vez a través de ellos, porque ellos ofrecen muchísimos beneficios. Entonces, no descartar esa probabilidad, teniendo en cuenta que también lo que ellos cobran por pertenecer a esas asociaciones como la de cafeteros, Asocrucol y todas estas cuestiones, pues no son tan caras las mensualidades que hay que pagar, pero estamos pagando, por ejemplo, para que los productos sean más baratos, para que haya asistencia técnica, para que nos capacitemos, ¿sí? Incluso tal vez para que ellos nos ayuden a comercializar mejor nuestros productos, también podría hacerse ahí. Y siempre tener en cuenta que pues el SENA constantemente está dando capacitación, ¿sí? Entonces, el tema de la capacitación es importante. Registros, de pronto no sé si ya se los había enviado o ya los habíamos visto, es llevar la mayor cantidad posible de información de nuestro cultivo, la mayor cantidad de datos que podamos tomar de nuestro cultivo. Cuántas veces se aplicó agua durante el día, si se aplicó en X días, se aplicó X producto, entonces cuánto de ese producto aplicamos, cuánto fumigamos de ese tal producto, ¿sí? A qué hora lo hicimos, para qué lo hicimos, ¿sí? Todas esas cuestiones siempre llevar registro, que si mandamos a hacer un análisis de suelos, pues no lo entrega, entonces tenemos que tenerlo bien archivado en unas carpetas. Esto es como una empresa, ¿no? Cuando uno cultiva algo, eso es un sistema productivo, hagan de cuenta que eso es una empresa netamente, empresa agrícola, ¿sí? Entonces es eso, llevar registros de lo que más podamos, ¿no? Registros de lluvia, de temperatura, registros climatológicos que valen un platal, eso vale mucho. Entonces, ya una vez que conocemos nuestro terreno, sabemos qué especie vamos a sembrar, nos vamos a la fija antes de que nos averiguamos con los vecinos del sector y averiguamos las características de lo que vamos a sembrar, pues tenemos que proyectar valga la pena, hacer un proyecto o proyectar un proyecto, iba a decir,
netamente agrícola. Entonces, para un proyecto agrícola como la implementación de un cultivo, pues tenemos que tener en cuenta estas características. Preparación del terreno, ¿sí? Entonces hay labranzas, sistema de labranza, sistema de zanjado, ¿sí? Si voy a hacer una fertilización en la preparación del terreno, la adquisición del tractor, bueno, plan de siembra, si es siembra directa, si voy a comprar plántulas, ¿listo? ¿A qué densidad o distancia los voy a sembrar? Plan de fertilización, ¿sí? Basado en el análisis de suelos. Si ya tengo más de una fanegada que voy a sembrar, incluso hasta 3.000, 4.000, 5.000 metros, pues invertir en un análisis de suelos. Manejo fitosanitario, es decir, qué enfermedades y plagas comúnmente atacan esa especie que yo quiero sembrar. Entonces, si voy a sembrar tomate, pues no, ahí sí me voy a la fija. Eso casi el tomate lo atacan como unas 8 plagas diferentes y unos 7 hongos diferentes. Entonces, me toca hacer un manejo de cada uno de esos organismos que me atacan el tomate. O sembrar especies que sean guerreras. Por ejemplo, he visto actualmente que el tomate cherry, tomate cherry. La gente está sembrando mucho tomate cherry porque es muy resistente y tolerante a muchas enfermedades y ataques de plagas, ¿sí? O en algún momento cuando la uchuva también se consideraba como una maleza y era resistente a un sinfín de problemas fitosanitarios. El manejo fitosanitario hace referencia a esto, al manejo de las plagas y enfermedades y al manejo de las malezas, ¿sí? O sea, se habla de sanidad del cultivo y fito pues es un sufijo que hace referencia a planta, ¿no? Planta, manejo el estado sanitario de una planta. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Mm? También aquí, pues, el manejo de los arbences y las malezas, pues hay que consultarlo primero, ojalá con un profesional encargado, ¿sí? Muchas veces, pues, no debemos como comer tanto cuento de cuando nosotros nos desplazamos al pueblo, a la tienda de agroinsumos y vamos a comprar un herbicida o matamalezas, como se le llama. Vamos a comprar un matamalezas, un herbicida para controlar las malezas de la zona, de mi cultivo. Y muchas veces no hace efecto, le aplicamos, no se cayeron las malezas, no les pasó nada, pues porque de pronto para esto hay que tener una buena asesoría. Lo mismo, el manejo de la cosecha, o cómo debe ser tanto la cosecha como la post cosecha. Pero aquí coloco cosecha y post cosecha. Es decir, en qué épocas puedo sembrar para saber en qué épocas debo cosechar que coincidan con las etapas donde hay menor demanda de productos, de lo que yo estoy sembrando, menos demanda de productos. Y hay unas tablas que también se manejan, por ejemplo, en la Corporación Colombia Internacional del DANE, y me dicen en esas tablas o en esas páginas, me dicen tablas de cultivos, le pueden colocar así en Google, tablas de cultivos, y esas tablas de cultivos les van a decir usted, bueno, es que la arveja, la mayor demanda de la arveja son en los meses entre octubre y noviembre, pongámosle. Y es cuando más se demanda, entonces cuando puedo llegar a venderla, ¿sí? O para el caso de otro cultivo raro, bueno, no sé, la habichuela. La habichuela se vende más en tales épocas o escasea en X épocas. Entonces, tratar siempre de este manejo de la cosecha, de cuándo lo vayamos a cosechar en cuanto a tiempo, tratar de pegarle a esas épocas donde escasea nuestro producto. Y que contemplemos que si se le da un buen manejo de cosecha, si se cosecha como debe ser, y se le da un manejo, selección y almacenamiento y todo este cuento, podemos conservar ese producto tal vez un mes. En caso de ser un producto muy perecedero, si vamos a invertir en un cuarto frío, bueno, muchas de estas cosas, y podemos al menos ganarnos un mes sabiendo que de pronto los precios subieron o los precios bajaron, digamos, cultivé y voy a sacar zanahoria, entonces voy y miro en el mercado, en los precios del mercado, a cómo está la zanahoria comúnmente, ¿sí? Entonces miro que el precio cayó, entonces que un bulto está a 10.000 pesos y yo preciso saco esa semana mi zanahoria, pues no, pues yo obviamente que la voy a dejar un muy buen tiempo hasta que se suba el producto.
¿Listo? Entonces hay que tratar de que eso no nos vaya a coincidir. Entonces, miren, pero un momentico, yo quiero mostrarles unas cosas a propósito de todo esto que yo les estoy hablando, para que conozcan algunas páginas. Unas páginas, por ejemplo, como CCI, la Corporación Colombia Internacional del DANE, ¿sí? Entonces, aquí hay unas cosas, perdón, sale una palabrita cuando ustedes le dan Corporación Colombia Internacional DANE, sale acá una cosa que dice CIPSA, ¿listo? Sistema de Información de Precios, ¿vale? Y eso constantemente lo pueden estar ustedes descargando. Los boletines, año a año, mes a mes, incluso también salen semana tras semana de cómo se han comportado los precios, ¿sí? Durante determinada época del año. Entonces, aquí hay un metadato, bueno, ustedes tienen que indagar aquí, ¿sí? En esta página, y ahí les va a botar esos datos. Ustedes aquí indagan, buscan bien, no tengo muy exactamente bien definido la ruta para poder entrar, pero lo que sí sé es que a través de esta página del DAN y de todo esto, pueden ustedes averiguarse o ustedes pónganle así, boletín CIPSA, boletín CIPSA agosto 2021. ¿Listo? Entonces, mire, componente de precios mayoristas o boletín semanal DANE, mire. Bueno, ahí pueden encontrar mucha información. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, aquí me va a decir 27 de agosto, creo que ya lo encontré. Boletín, aquí. Si yo me meto ahí, me van a hablar aquí de cómo se están comportando los precios de X productos. Un ejemplo, vamos a ver si me lo arroja acá. A ver si lo puedo ver aquí y ya les muestro cómo se maneja esto. Bueno, algo de alimentos. Este no, tal vez este no es. Pero bueno, lo que les digo, ahí van a encontrar un sinfín de información de donde ustedes pueden averiguarse cómo está el precio de su producto, ¿sí? Hay algunas aplicaciones del DANE también por, por su celular, ¿sí? Por Google, bueno, ustedes instalan esa aplicación y les va diciendo cómo se comportan los precios de lo que ustedes estén sembrando, ¿sí? O cómo están también los precios de los fertilizantes, los precios de los plaguicidas, cuando tengo que comprar un plaguicida, ¿sí? Se va reportando a través del DANE toda esa información, o me pueden ir llegando mensajes de texto que pueden ser para esto, ¿no? Entonces ya les muestro acá, espérenme, ya les muestro. Me di cuenta que no les estaba mostrando. Ya un momento. No me habían dicho, y es que creí que estaba compartiendo la pantalla. Entonces, miren, volvemos otra vez, les muestro. Le dan a Google, boletín CIPSA, y por la fecha. ¿Listo? Aló, aquí. Se paran en cualquiera de estos links. CIPSA, boletín semanal. Vamos a mirar si aquí no lo arroja. Yo les quiero mostrar uno. No es complicado bajarlo, pues es saber si ya después la ruta de acceso. CISA Boletín Semanal, Precios y Abastecimientos Sector Agropecuario. Vamos a mirar si es esto. ¿Listo? Y aquí, bueno, le dirá a uno en algún momento a cómo está qué sé yo, el pimentón. Yo estoy sembrando pimentón, entonces a cómo está el precio el pimentón. Pero esa información, lo que les digo, esa información se consigue, ¿no? Esa información la podemos conseguir. ¿Listo? Y no me dicen y yo trato de buscarla y se las digo. ¿Vale? Entonces es eso. Eh, las labores culturales del cultivo, ¿qué requiere? ¿Sí? Y saber que pues algunos cultivos demandan más cosas a nivel cultural. O sea, labores culturales son todas aquellas labores donde yo no tenga que aplicar ni el riego
ni ningún plaguicida o algún fertilizante. Entonces, labores culturales pueden ser un tutorado, una poda, un plateo, ¿listo? Un encauche, un desbotone para las flores, ¿sí? Determinadas podas, todo eso son labores culturales. Una tierra, una porque, ¿listo? O un deshierve, todo eso son labores culturales. Y hay cultivos que demandan más. Si demandan más labores culturales, pues se nos hace más caro producirlo, porque eso me implica una inversión en la mano de obra. Y si aplicamos las famosas BPA, me van a demandar muchísimas más labores culturales, ¿sí? Bueno, preparación del terreno. Entonces, tenemos a cada uno de esos. En la preparación del terreno tenemos que tener en cuenta cómo está distribuido nuestro lote. Si el lote tiene pendiente, ¿sí? Es una zona donde está muy inclinada o no está inclinado, y cuánto está inclinado, si es muy llano o si es muy empinado, ¿sí? Si es muy llano, pues tenemos que diseñar un buen sistema de drenaje, ¿sí? Incluyendo zanjas, un zanjado, porque pues tenemos que averiguarnos si ese lote se inunda, si se deposita mucho el agua, si hay una zona de depresión, una zona, por ejemplo, donde haya un altibajo y que ahí se forme, se encharque, que hay una zona, eso pasa en nuestros cultivos cuando uno siembra, hay una zona por lo general donde tiende a encharcarse y donde se encharca crecen más lentamente nuestras plantas. Puede pasar eso. Entonces, ¿cómo yo hago yo? ¿Cómo diseño el sistema de drenaje? Que obviamente tiene que tener camas, surcos, entre camas, zona de zanjado alrededor del lote o entre el lote, que una zanja, pues, si es un lote, si es un terreno, y ya habíamos hablado del clima, donde precipita bastante, ¿sí? Donde precipita bastante, pues tener en cuenta que, y es una zona muy llana, es decir, donde no tiene casi pendiente, donde no tiene casi inclinación, pues definitivamente tenemos que hacer un buen sistema de zanjado con desnivel, ¿listo? Que el agua corra, que el agua fluye, que el agua no se vaya a depositar, ¿listo? La labranza, ¿qué tipo de labranza? Si vamos a labrar nuestro terreno o no lo vamos a labrar. Si vamos a sembrar en las características del cultivo, si vamos a sembrar un frutal, dependiendo del frutal, como un frutal arbóreo, entonces habíamos de un limón, un aguacate, una rosácea como qué sé yo, un durazno, una manzana, pues ahí solo necesitaríamos de pronto es podar o guadañar, como le llamamos, quitar ahí un poquitico la mala hierba y hacer el ahollado. Entonces ahí ya no necesitamos más tema de labranza. Pero si vamos a sembrar, por ejemplo, un cultivo como aromáticas o un cultivo como hortalizas, entonces toca pelar todo el lote, ¿sí? Y sembrar ahí. Y hay miles de técnicas, ¿no? De labranza. Hay gente que habla de sembrar sobre la maleza. Hay gente que habla de eso, sembrar unas lechugas, unas zanahorias sobre toda la maleza sin hacerle nada de manejo de malezas, que también pues se habla de que son buenas técnicas, yo las he visto y también a la gente le ha ido mucho, o sea, la ve muy bien en eso. O de pronto hacer una labranza mínima. Labranza mínima significa no quitar toda la cobertura vegetal de donde yo voy a sembrar, sino parte de ella, dejarla más o menos a 2 3 centímetros de grande. Pero si yo, por ejemplo, voy a armar camas o voy a armar surcos, camas para, por ejemplo, sembrar aromáticas, o si voy a en surcos, voy a sembrar, qué sé yo, acelga, zanahoria, papa, tengo que hacer surcos, pues obviamente que tengo que hacer una labranza convencional, es decir, pelar el terreno, pasar un tractor, que el tractor me incorpore la primera fertilización de la recomendación del análisis de suelos que yo haga. Saco mi análisis de suelos, en el análisis de suelos me dice, yo le digo al análisis, a la empresa que me saque el análisis de suelos, les digo, yo voy a sembrar papa, entonces hágame una recomendación. Y cuando le traen a uno el análisis de suelos, le hacen una recomendación sobre la fertilización. Eso pasa. Y en la recomendación de la fertilización le dicen a uno, bueno, en el momento de la siembra de la papa, preparación del terreno, aplique 4 bultos de cal y 10 bultos de compost o gallinaza compostada, bueno, un poco de cosas que le pueden mencionar. Entonces en esa preparación yo tengo que bolear esa cal, bolear esa gallinaza compostada, una vez haya pelado el lote y retirado toda la maleza, boleo eso,
que al siguiente día pase el tractor, que con un sistema de labranza, por ejemplo, como un arado de discos, me voltee el suelo, me incorpore esa cal y me incorpore ese abono con la tierra y que después me arme las camas, los desenterrone un poco y que me arme las camas o que me arme los surcos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ahí si hay disponibilidad, por ejemplo, en la zona donde yo me encuentre, de conseguirse un tractor, ¿vale? Porque de pronto, como habíamos visto al principio, si revisamos, por ejemplo, el acceso, ¿no? A la finca, y resulta que pues es muy difícil de acceso, de muy difícil acceso, sí, a veces no puede entrar ni un carro, entonces mucho menos va a entrar un tractor, y entonces revisar esas condiciones, que entonces la labranza se nos va a complicar, entonces tenemos que contratar una yunta, bueno, yunta y buey, nos toca manejarlo como de esa forma, ¿sí? Con yunta y con buey, como se le llama. Y hablamos de eso, también la fertilización edáfica. Entonces, eso es con respecto a la preparación del terreno. Esto lo vemos así muy rápido, pues porque eso es lo que implica sembrar un cultivo, ¿sí? El plan de siembra, qué distribución le vamos a aplicar a nuestro cultivo, si va a ser a tres bolillos, en zigzag, en hileras, en una cama de 1,20, ¿sí? Y que ahí hayan tres hileras de lo que vayamos a sembrar, ¿sí? Qué distancia hay entre planta y planta. Si las sembramos muy juntas, pues se nos pueden enfermar, porque se traslapan las hojas y tiende a enfermarse, ¿sí? Si las sembramos muy separadas, pues podemos estar perdiendo plata porque podemos estar sembrando más plantas por unidad de área. Si sembramos más plantas por unidad de área, pues va a ser mayor la ganancia, pero si las juntamos mucho también se van a enfermar. Entonces, es lo que consigamos de recomendación en la literatura o con un ingeniero agrónomo. ¿Listo? Siembra escalonada, pues si vamos a sembrar todo de una vez o todo al final. Perdón, todo de una vez o hacer siembras por separado durante un mes o 2 meses. Entonces, si es lechuga, entonces siembro 10.000 lechugas la primera semana, 10.000 la segunda, 10.000 la tercera, así hasta completar 8 siembras. Y así mismo voy a sacar 8 cosechas que pueden durarme unos 2 meses. ¿Sí? En eso consiste la siembra escalonada. Trasplante o siembra directa, ya les había mencionado, si hay que comprar plántulas o tenemos que hacer semilleros o si es una especie donde no implique hacer semilleros, sino por ejemplo una legumbre que se puede sembrar directamente o la papa o el ajo. ¿Mm? El plan de la fertilización, tener presente también esto, que en el plan de fertilización del cultivo tenemos que invertir en un análisis de suelos y que ese análisis de suelos implica eh, llevar a cabo un plan, ¿sí? Según esa recomendación de mi cultivo, porque cuando uno manda a hacer el análisis de suelos, por lo general a uno le dicen qué cultivo o qué hay ahí o para qué lo quiere. Y en el mismo laboratorio le hacen a uno la recomendación hecha por un profesional, ahí especializado en fertilización y todo ese cuento. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas o si está todo claro? Sí. ¿O tienen algún comentario, algo así que nos quieran mencionar adicional? No sé, ustedes me dirán. Pero si ahí está todo claro, pues bueno, continuamos, ¿listo? A ver, el riego de la fertilización, si la podemos hacer en una sola. Y si podemos, de nuestro cultivo, si podemos implementar un sistema de riego, por ejemplo, por goteo, conectado a unos tanques, y esos tanques con agua le podemos agregar fertilizante. Entonces nos ahorramos dos labores, en una, dos en una. Entonces hacemos riego y fertilización al mismo tiempo, ¿sí? Y eso hace parte del manejo integrado del riego y la fertilización. En eso consiste el MIRFE, plan MIRFE. Si es un sistema por goteo, si es un sistema por aspersión, por nebulización, por drench, bueno, muchos tipos del agua como le entra al cultivo, ¿sí? Y pues que ahí hay que tener una inversión ahí inicial en eso, por eso es que cuando uno implementa el cultivo, pues se va pues una muy buena cantidad de dinero, ¿no? Pero se puede recuperar, ¿sí? Eh, si vamos a realizar una fertilización netamente orgánica o una fertilización química o convencional, ¿sí?
podemos tener en cuenta que estos recursos a nivel de fertilización orgánica, una de las ventajas es que es más económico, ¿sí? Pero no siempre está disponible todos los nutrientes de ese tipo de fertilización orgánica, no siempre están disponibles al momento el alimento para nuestro cultivo, pero se puede, ¿sí? Es decir, uno puede sacar papa, tomate, lechugas, bueno, lo que sea, de una manera orgánica, ¿sí? Productos de mejor calidad con respecto a una manera convencional, ¿sí? Es lo que frecuentemente se ve, ¿sí? Pero si se nos llega a dañar nuestro cultivo por algún problema de desnutrición, ¿sí? Entonces pues ya nos toca entrar a corregir ese problema a nivel tal vez convencional, ¿sí? Porque si se me enferma con mi cultivo por problemas de desnutrición, puede estar pasando que no hago bien la fertilización y me toca corregir ese problema químicamente. Entonces aquí nos levantaron ya la mano, nos levantó doña Nora Mora. Señora, cuéntenos y la escuchamos. Pues, mientras yo aquí vuelvo a compartir pantalla, ahí levantaron la mano, doña Nora Mora, o de pronto se le fue, se le fue la manito sin querer. Listo. Preguntas, dudas, hasta el momento sí está todo entendido. Esto es lo que les digo, esto es muy a nivel general, listo, muy a nivel general, porque esto es un proyecto, un cultivo es un proyecto. ¿Mm? Los monitoreos. Entonces tenemos que tener en cuenta que no están tanto para la fertilización como para el manejo de plagas y enfermedades. Tenemos que monitorear nuestro cultivo constantemente. ¿Qué significa monitorearlo? Pues que siempre tenemos que estar pasando por nuestro lote. Ojalá se pudiera a diario, todos los días pasar por el lote y revisar si tiene plagas, revisar si hay desnutriciones, revisar si algunas plantas se torcieron, que pasó el ganado, se comió algo, que hay una plaga, que hay una enfermedad, todo eso, y todo eso va registrado. Ojalá pudiéramos hacer un croquis o un mapa de nuestro cultivo. ¿Listo? Y ahí mencionar qué problemas hay. ¿Mm? Y después pues vamos a ver esto, sintomatologías por fertilización, o sea, sintomatologías de diferente índole. Por fertilización, sintomatologías por plagas y sintomatologías por enfermedades. ¿Listo? Entonces, volvemos a resaltar nuestro tema. Buenas prácticas agrícolas. Es sinónimo de agricultura limpia, es decir, saber utilizar los productos, los plaguicidas o bioplaguicidas según se requiera, ¿sí? Entonces, saber manejar un tarro que uno se compre bueno, si es convencional, pues, de pronto comprarán Lorsban o Malation o bueno, lo que sea, comprarán ese. Entonces hay que darle un buen manejo, una buena dosificación, hay que saber manejar el envase, hay que saber aplicarlo en las horas correctas, en las dosis correctas, bueno, toda esta cuestión, o si es un bioplaguicida, la misma cuestión, ¿sí? Porque hay plaguicidas orgánicos y biológicos, ¿sí? Que sirven para controlar plagas y enfermedades, aparte de los químicos. Entonces, es eso, diseñar un manejo integrado de plagas y enfermedades para mi cultivo, ¿sí? Que debe incluir un método de cómo monitorear mi cultivo y que debe incluir qué tipos de control voy a emplear. Y si quieren ya más tardecito, cuando empecemos la siguiente sesión, vamos a hablar de eso. ¿Qué tipos de control existen para una plaga, para una enfermedad, bueno, para un sinfín de problemas fitosanitarios del cultivo? Aquí también tener en cuenta que, pues bueno, casi siempre se mencionan por aparte lo que es manejo integrado de plagas y enfermedades, se menciona por aparte de los arbences, ¿sí? Y aquí tenemos que tener presente los productos que vayamos a utilizar o el tipo de manejo que se le vaya a dar a las malezas, si es a nivel de deshierve o guadaña o poda, ¿listo? O si es a nivel de un producto, tal vez químico, bueno, biológico, que controle malezas.
¿sí? Entonces ahí tenemos que tener presente que esos productos, si los vamos a adquirir en una tienda de agroinsumos, tenemos que asesorarnos muy bien, porque hay los mal llamados, bueno, no mal llamados, lo que se les dicen matamalezas, que la gente dice matamalezas o herbicidas. A la hora de comprarlos tenemos que tener en cuenta si ese producto que compramos lo vamos a utilizar en la presiembra de nuestro cultivo o en la postsiembra de nuestro cultivo, antes de la siembra o después de la siembra. Toca tener en cuenta eso y eso dice en el tarro que vayamos a comprar. También el tarro dice si ese cultivo, si ese producto se tiene que utilizar en preemergencia de la maleza o posemergencia de la maleza. También dice ese herbicida o matamalezas controla las gramíneas o malezas de hoja pequeña o malezas de hoja ancha o las dos, que es de amplio espectro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, y si se aplica, aquí me faltó, si se aplica directo al suelo o directo a la hoja. ¿M? Y que para eso también tenemos que, en nuestro monitoreo general, tenemos que ir revisando cómo de grandes están las malezas, cuáles tipos de malezas hay, ¿sí? Y programar deshierves constantes, ¿sí? ¿Y cuáles son constantes? Todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar deshiervando, digamos, con estas épocas de lluvia, me demoro digamos, si me va bien, me demoro en deshiervar 1 hectárea, ¿sí? Y cuando me demoro, ¿qué les digo yo? Perdón, me demoro 1 semana en deshiervar 1 hectárea. 1 semana, toda la semana deshiervando. Y resulta que voy al primer sitio donde empecé el deshierve y ya está igual de grande la maleza como comenzó. Y vuelvo otra vez la siguiente semana a deshiervar. Y vuelvo, entonces eso tiene que ser constante. Entonces ahí podemos utilizar miles de técnicas, que eso también lo podemos ver en nuestro curso, ¿no? En nuestro curso podemos ver cómo se pueden manejar mejor esas malezas y cuál es la ventaja de un manejo integrado de las malezas. Pues que nuestras malezas, las malezas del lote, tengan mucha desventaja con respecto a mi cultivo, ¿sí? Que no sé, que mis tomillos que estoy sembrando tengan 20 centímetros y la maleza dejarla siempre a 5 centímetros, en caso de que no pueda controlarlas a tiempo, entonces dejarlas siempre bajitas, ¿no? Pero que siempre haya ventaja de mi cultivo con respecto a las malezas. En eso consistiría. Bueno, aquí vemos todo el tema de cosecha, post cosecha. Entonces hay que revisar cuáles son los puntos o índices de cosecha al momento en el cual lo que yo estoy sembrando se tiene ya que sacar del lote, ¿sí? Porque si lo saco tarde, si me demoro en la cosecha, estoy perdiendo plata, ¿sí? Entonces, el índice de cosecha es ese punto en el cual mi tomate, mi lechuga, mi papa, mi arveja alcanza el máximo posible de masa seca, ¿sí? Porque puede alcanzar ese punto máximo de masa seca de esa arveja y que si se pasa al siguiente día empieza a bajar la masa seca de mi arveja o de mi tomate o de lo que esté cosechando. Lo que vaya a cosechar, entonces si me paso 1 o 2 días, así eso está medido, es difícil a veces calcularlo, pero está medido en algunos cultivos, está medido así. ¿Qué dice? No sé, el tomate. El tomate hay que sembrarlo, digamos, la primera cosecha, perdón, la primera cosecha debe ser a los 185 días después del trasplante. Y que si se me pasó 186, 187 días, empiezo a perder plata porque esos tomates empiezan a perder masa seca, que puede estar representada en vitaminas, bueno, un poco de cosas. Pierde agua, sí, pero puede perder agua más, no puede perder masa. Sí, pero a eso hace referencia al índice de cosecha. Entonces, que si me demoro, pues simplemente pierdo plata. Es por eso que hay que respetar mucho el tema de los índices de cosecha, no dejarnos pasar ni 1 ni 2 semanas, que pues uno a veces ve eso, que en algunos agricultores pues se les pasó la fecha de cosecha y terminan se cosechando hasta casi un mes después. Entonces ahí ya se pierde mucha plata, ¿listo? El empaque de la selección. Entonces aquí entra todo esto, entra mucho el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Que pues seleccionarlo por tamaños, si van canastillas, si van costales, si van atados, ¿sí? La presentación, la asepsia, el manejo que se le pueda dar, la limpieza, no pues tratar de retirar lo mayor posible
posiblemente la cantidad, los excesos de tierra, ¿sí? Toda esa cuestión, dejarla lo más limpiamente posible, organizadamente posible, ¿sí? Que eso amerita pues un gasto muy grande en cuestión de mano de obra, ¿listo? Pero que si nos fijamos muy bien, hay quienes dicen que pues todo entra por los ojos, ¿no? La comida, pues, entra por los ojos y pues ahí nos podemos, en la selección del empaque, una buena selección del empaque, pues eso implica comercializar más fácilmente nuestros productos desde muchos aspectos, ¿listo? Bueno, transporte y comercialización, lo que les había dicho, debemos contemplar el tema del fleteo, el flete, perdón, cuánto nos cuesta llevar nuestro producto hasta el pueblo o hasta la capital, ¿sí? O hasta una ciudad principal. Si sale más barato que venga un camión a llevárselo o si sale más barato que si yo ya tengo un cliente fijo, yo se lo lleve a él, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos puede estar costando un camión de tantas toneladas para llevar nuestros productos? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta incluirlo dentro de los costos de producción? Y obviamente que tiene que haber rentabilidad, como habíamos hablado al principio, ¿sí? Si el producto es fresco o deshidratado. Entonces, si ya hay una deshidratación es porque hay una transformación, ¿no? Del producto, ¿sí? Pues si lo vamos a cosechar, a cultivar en fresco, no sé, la papa, que es en fresco, un tomate, que es en fresco, pues entonces ahí manejar todo el tema de la temperatura, de el área de post cosecha, que tiene que estar en las mejores condiciones posibles, donde no hayan cruces con alguna plaga, ¿sí? Hay graneros, por ejemplo, siembran la arveja, el maíz y otro tipo de legumbres, habas, las meten en costales, las dejan 1 o 2 semanas en el área de post cosecha, no las estivan, no las colocan sobre estivas y se llena de ratones y se comen varios bultos y me gana un problema de plagas. Entonces a eso hace referencia cosechar los productos en post cosecha y dependiendo si son frescos o deshidratados. Si son deshidratados o transformados, no solamente la deshidratación, sino por ejemplo sacarle pulpa a nuestros mangos, a nuestra guayaba o lo que vayamos a sembrar, pues eso nos va a implicar un gasto energético, ¿sí? Un gasto de más mano de obra y mucho más dinero que tengamos que invertirle. Y uno ya han pasado 3, 4 años, sacó la primera cosecha, están malas las ventas, ¿sí? O el producto cayó en el precio. Entonces, ¿qué hago yo? Si después de esperar 4 o 5 años, puedo jugar un poco con el tema de la cosecha, cosechar más tarde, puedo jugar un poco con almacenarlo tal vez un par de semanas, ¿sí? Pero si los precios siguen así, pues ya tenemos que pasar a un tema de transformación, al menos despulparlo y congelarlo, llevarlo a un congelador, ¿sí? Que quede bien despulpado y que quede bien congelado. A eso pues haríamos como referencia. Y si es así, una despulpada, pues lo podemos vender a mejor precio. Unas aromáticas deshidratadas, las podemos vender a mejor precio. Por ejemplo, la albahaca. La albahaca la podemos deshidratar y venderla en polvo o bueno, machacada, ¿sí? Y empacarla y todo eso, pues nos la podrían pagar muchísimo mejor, ¿sí? Porque, digamos, la albahaca se vende por atados, pongámosle que la venda uno por atados de 2 3 kilos, ¿sí? Pero si la deshidratamos, pues vamos a perder toda esa cantidad de agua, ¿no? Pero ¿cuánto no cuesta un paquete bien empacadito, bien presentado, con albahaca deshidratada, por ejemplo, al vacío, ¿sí? Nos puede representar económicamente una muy buena oportunidad. 4.000 pesos pueden estar costando a veces, que yo he conseguido 25 a 200 gramos de albahaca hasta en 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo hago referencia, que podemos jugar con esto, hacer enlatados, hacer conservas, hacer embutidos, perdón, embutidos no, hacer pulpas, bueno, productos mínimamente procesados que le llaman. ¿Mm? Entonces, hasta ahí preguntas, no. Hasta ahí sí está todo claro. Vuelvo y les digo, yo ya grabé la clase. Listo, está grabada la clase. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, bueno, como siempre, estamos en unas sesiones virtuales con el Jardín Botánico. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase también con el Jardín Botánico. Están cordialmente invitados
Hoy ya les digo de qué vamos a hablar, por si se quieren quedar, ya les muestro. Sería bueno, están invitados para que participen, sería de muy gran ayuda. Ya estoy aquí buscando la presentación. Y vayan preguntando preguntas si tienen, entonces yo con todo el gusto lo que pueda resolver mientras abro la presentación. Tal vez esto que voy a hablar el día de hoy, que es el manejo integrado de la huerta, ya les muestro acá, manejo integrado de la huerta que ustedes tengan en sus casas. Acá. Profesor, buenas tardes. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, señor. Sí, pues aquí conectada y feliz porque siempre tengo dificultades, pero ahí estoy. ¿Sí ha podido? Eh, Sí, sí, sí. sí, Cuénteme, sí. profesor, quiero preguntarle si de pronto le llegó el link o sea, si le llegó eh, ¿cómo se llama? La asistencia, que no sé, Ah, como tuve dificultad, pues no sé. ya reviso, pero ya revisamos, ya le Listo, hice una perfecto. revisadita y cuadramos. Sí, listo, Esperemos. profesor. Muchas gracias. No le interrumpo Bueno, más. bueno, vale. Ya estoy aquí revisando.